Antes de que termine el 2025, espera un momento, respira profundo y permítete sentir. No para juzgarte ni para exigirte nada, sino para reconocer todo lo que has cargado en silencio. Porque este año no fue solo fechas y días que pasaron, fue emociones que te atravesaron, decisiones que te dolieron, despedidas que no esperabas, sueños que cambiaste, oraciones que repetiste, y lágrimas que nadie vio. Y aún así aquí estás, quizá cansado, quizá confundido, quizá diferente, pero sigues aquí. Y eso ya dice mucho más de ti de lo que imaginas. Este año te enseñó cosas que no estaban en tus planes, te mostró partes de ti que no conocías, te obligó a soltar versiones antiguas, a aceptar verdades incómodas y a caminar con heridas abiertas mientras aprendías a seguir adelante. Hubo momentos en los que sentiste que no avanzabas, que todo estaba en pausa, que Dios guardaba silencio. Pero hoy necesitas escuchar esto con claridad. Dios no estuvo ausente en ni un solo día de tu 2025. Incluso cuando no entendías nada. Incluso cuando sentías que orabas al vacío. Él estuvo ahí, sosteniéndote de formas que quizás solo entenderás con el tiempo. Antes de que termine el 2025, reconoce que no todo lo que dolió fue pérdida. No todo lo que se fue era para quedarse. No todo lo que no funcionó era para siempre. Hay cosas que Dios permitió que terminaran porque estaban ocupando un lugar que no les correspondía. Y aunque en su momento dolió, hoy puedes empezar a ver que ese cierre también fue una forma de protección. Porque Dios no te quita por capricho. Dios quita lo que no puede acompañarte a lo que viene. Tal vez llegas al final de este año con preguntas sin responder, con planes incompletos, con promesas que aún no se cumplieron. Pero eso no significa que fracasaste. Significa que tu proceso sigue en marcha, que tu historia no se cerró en diciembre, que Dios no trabaja por años calendario, sino por tiempos perfectos. Y aunque tú sientas que llegas tarde, Dios nunca llega tarde contigo. Él llega justo cuando tu corazón está listo para sostener lo que pidió. Este 2025 también te enseñó a resistir, a levantarte cuando no había fuerzas, a seguir creyendo cuando la fe se sentía pequeña. Te enseñó que no todo se soluciona rápido, que hay procesos que se viven paso a paso, que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir sin que duela igual, y que confiar en Dios no significa entenderlo todo, sino decidir no soltar su mano, aun cuando el camino se vuelve oscuro. Antes de que termine el 2025, perdónate por lo que no supiste hacer mejor, por las decisiones que tomaste con el corazón cansado, por haber confiado cuando no debías o por haber dudado cuando Dios te estaba llamando a creer. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Y Dios no te mira con reproche. Te mira con misericordia, con paciencia y con amor. Él no espera perfección. Espera un corazón dispuesto a seguir caminando. Quizá este año no te dio todo lo que pediste, pero sí te dio lo que necesitabas para crecer. Te dio carácter, te dio discernimiento, te dio madurez, te dio lecciones que no se aprenden en los momentos fáciles. Te dio la capacidad de soltar, de esperar, de confiar más profundo. Y aunque no fue el año que imaginaste, fue un año que te formó. Y eso también es bendición. Antes de que termine el 2025, entrégale a Dios lo que aún pesa, los miedos que arrastras, las preocupaciones que no te dejan dormir, las comparaciones que te roban la paz, los pendientes emocionales que no has sabido cerrar. Entrégaselos sin miedo, porque no tienes que cargar solo con lo que Dios está dispuesto a sostener por ti. Descansa, suelta, confía. Deja que este cierre no sea solo el final de un año, sino el inicio de una nueva forma de caminar con fe. Y cuando el 2025 termine, no mires atrás solo para recordar lo que dolió. Mira atrás para reconocer cuánto creciste, cuánto resististe y cuántas veces Dios te sostuvo aun cuando no lo notaste. Porque si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque Dios todavía tiene propósito contigo. Todavía tiene planes, todavía tiene caminos por abrir. Y lo que viene no necesita la versión perfecta de ti, necesita la versión real, la que confía, la que aprende y la que sigue adelante de la mano de Dios. Antes de que termine el 2025, no pases página tan rápido.
No corras hacia el próximo año como si nada hubiera pasado. Date permiso de mirar tu historia con honestidad. No para quedarte atrapado en ella, sino para reconocer todo lo que atravesaste. Porque este año no solo te cambió el calendario, te cambió el corazón, te obligó a crecer en silencio, a tomar decisiones que nadie celebró, a caminar solo cuando pensabas que siempre estarías acompañado. Y aún así seguiste adelante. Incluso en los días en los que levantarte de la cama ya era una victoria. Este año te enseñó que no todo lo que duele se entiende en el momento, que hay procesos que solo cobran sentido cuando miras atrás, que hay oraciones que Dios no respondió como esperabas. No porque no te escuchara, sino porque estaba cuidándote de algo que aún no veías. Muchas veces pedimos alivio cuando Dios está formando carácter. Pedimos respuestas cuando Dios está construyendo fe. Y aunque en su momento eso duele, hoy puedes empezar a confiar en que nada de lo que viviste fue en vano. Antes de que termine el 2025, reconoce también las veces que dudaste de ti, las veces que te comparaste, las veces que pensaste que otros avanzaban más rápido y que tu camino estaba detenido. Pero Dios no te llamó a competir, te llamó a caminar. Y cada proceso tiene su ritmo, su tiempo y su propósito. No te castigues por no estar donde otros están. Agradécele a Dios por estar exactamente donde necesitas estar para no romperte con lo que aún no estás listo para sostener. Este año también te mostró la fragilidad humana. Te enseñó que no todo depende de ti, que hay cosas que no puedes controlar, personas que no puedes cambiar y situaciones que no puedes forzar. Y aunque eso fue frustrante, también fue liberador, porque poco a poco aprendiste a soltar el control, a descansar más en Dios, a entender que tu valor no depende de cuánto logres, ni de cuántas cosas salgan bien, sino de quién eres en los ojos de Dios, incluso cuando todo parece detenido. Antes de que termine el 2025, deja de medir tu año solo por metas cumplidas o sueños alcanzados. Mídelo también por las batallas que sobreviviste, por las noches que superaste sin rendirte, por las veces que lloraste y aún así oraste, por los momentos en los que no tenías fuerzas pero seguiste creyendo. Eso también cuenta. Eso también es avance. Eso también es fe. Tal vez llegas al cierre de este año con el corazón cansado, con menos expectativas y con más preguntas que respuestas. Pero eso no significa que perdiste la esperanza. Significa que tu fe se volvió más real, menos idealizada y más profunda. Una fe que ya no depende de emociones constantes, sino de una confianza tranquila. Una fe que entiende que Dios no se demuestra solo en los milagros visibles, sino también en la paz que te sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Antes de que termine el 2025, permítete cerrar este año con gratitud, incluso por lo que dolió. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios fue fiel en medio de él. Agradece las puertas que se cerraron, las personas que se fueron, los caminos que no se dieron. Porque aunque en su momento no lo entendiste, hoy puedes empezar a ver que Dios estaba protegiendo tu corazón, tu propósito y tu futuro. Y cuando finalmente este año termine, no lo despidas con miedo ni con resentimiento. Despídelo con fe, con la certeza de que Dios sigue escribiendo tu historia, de que no estás tarde, de que no estás olvidado y de que todo lo que aprendiste en el 2025 será la base de lo que viene. Porque Dios no desperdicia procesos, no ignora lágrimas y no abandona a quienes siguen buscándolo. Aun con dudas, aun con cansancio, aun con el corazón herido. Antes de que termine el 2025, deja de exigirte llegar entero, fuerte y sin cicatrices, porque este año no te pidió perfección, te pidió resistencia. Y aunque a veces sentiste que te rompías por dentro, aquí estás, con heridas que no te definen y con una historia que sigue abierta. No minimices lo que viviste solo porque otros no lo entendieron. Dios sí vio cada lucha interna, cada oración silenciosa, cada momento en el que tuviste que ser fuerte cuando solo querías descansar. Y nada de eso pasó desapercibido para Él. Este año también te enseñó a estar contigo, a enfrentarte a silencios que evitabas, a escucharte cuando ya no había distracciones, a reconocer vacíos que tapabas con personas, rutinas o expectativas. Y aunque al principio dolió, ese encuentro contigo mismo fue necesario, porque Dios
no solo quiere caminar contigo hacia adelante. También quiere sanar lo que llevas dentro, para que no arrastres viejas heridas hacia nuevos comienzos. A veces el mayor milagro no es que las cosas cambien afuera, sino que tú cambies por dentro. Antes de que termine el 2025, recuerda que no todo lo que terminó fue fracaso. Hubo finales que fueron actos de valentía. Hubo despedidas que fueron respuestas a oraciones que hiciste cuando estabas cansado de sufrir. Hubo rupturas que, aunque dolieron, te devolvieron la paz. Y Dios estuvo en cada cierre. Aun cuando lloraste, aun cuando no entendiste, aun cuando te preguntaste por qué. Porque Dios no solo abre puertas, también las cierra, cuando sabe que seguir ahí te iba a romper. Este año te mostró que la fe no siempre se siente fuerte, que hay días en los que creer es simplemente no rendirse. Y eso también cuenta. No subestimes los pequeños actos de fe. Levantarte un día más. Orar sin ganas. Confiar sin señales. Seguir caminando, aunque no veas el camino completo. Esa fe silenciosa es la que Dios más honra. Porque nace no de la emoción, sino de la decisión de seguir creyendo. Antes de que termine el 2025, suelta la culpa por no haber hecho más, por no haber sido más, por no haber llegado más lejos. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y Dios no te mide por resultados. Te mira por intención, por corazón, por perseverancia. Él no espera que cierres el año con todo resuelto. Solo espera que lo cierres con un corazón dispuesto a seguir confiando. Este año te preparó para descansar distinto, para amar distinto, para esperar distinto. Te enseñó que no todo se fuerza, que no todo se acelera, que no todo depende de ti. Y aunque eso fue frustrante, también fue liberador, porque ahora sabes que no tienes que cargar solo con el peso del futuro. Dios ya va delante de ti, preparando caminos que hoy todavía no ves. Antes de que termine el 2025, entrégale a Dios tus miedos más profundos, los que no dices en voz alta. El miedo a volver a intentar, el miedo a confiar otra vez, el miedo a esperar y decepcionarte. Dios no se ofende por tus miedos. Él los entiende, los recibe y los transforma. Porque su amor no se basa en tu fortaleza, sino en su fidelidad. Y cuando este año finalmente llegue a su fin, no lo despidas pensando en todo lo que no fue. Despídelo reconociendo en quien te convertiste. Más consciente, más sensible, más real, más humano. Y sobre todo más dependiente de Dios. Porque si algo te dejó el 2025, es la certeza de que cuando ya no pudiste más, Dios te sostuvo. Y eso es suficiente para creer que lo que viene, aunque no lo veas aún, también estará en sus manos. Hagamos esta oración juntos. Tal vez no sabes exactamente qué decirle a Dios hoy. Tal vez solo tienes cansancio en el corazón. Pero quédate aquí. No tienes que tener las palabras correctas. Solo un corazón sincero. Dios, hoy venimos ante ti tal como estamos, con lo que pesa, con lo que duele y con lo que no entendemos. Gracias por sostenernos incluso en los días en los que dudamos de todo. Gracias por no soltarnos cuando sentimos que ya no podíamos más. Hoy te entregamos este año que termina, con sus silencios, sus pérdidas, sus aprendizajes y sus batallas internas. Te entregamos las lágrimas que nadie vio, las oraciones que parecían no tener respuesta, y las noches en las que solo tú estuviste ahí. Sana lo que quedó abierto en nuestro corazón, restaura la fe que se debilitó, renueva nuestras fuerzas y danos descanso para el alma. Si algo no llegó este año, confiamos en que llegará en tu tiempo. Si algo se fue, confiamos en que fue por amor. Y si algo aún duele, confiamos en que tú sigues obrando incluso cuando no lo vemos. Hoy cerramos el 2025 en tus manos, no con miedo, sino con confianza, no con respuestas, sino con paz, porque sabemos que mientras tú vayas delante, nada de lo que venga nos va a faltar. Amén. Y si hoy sientes que no tienes fuerzas, está bien. Dios no te pide que corras, solo que no te rindas. Todo lo que lloraste en silencio, todo lo que entendiste tarde, todo lo que soltaste con dolor, Dios lo vio. Este año se va, pero tu proceso sigue. Y no estás solo. Respira, descansa en Él y confía. Lo que viene no te va a romper, te va a reconstruir. Gracias por quedarte hasta aquí.
Te mando un abrazo sincero, de esos que no hablan pero acompañan. Recuerda, Dios sigue contigo, incluso en silencio. Descansa, confía y sigue adelante. Dios te habla hoy.